la danza para mí son muchas cosas. En realidad es todo. Es autoconocimiento y es alquimia. Pues me ha dado mucho la danza, o sea, desde transformar mi cuerpo, desde conocer más quién soy, qué tanto puedo, qué tanto no. Y entonces en ese sentido yo puedo transformar esas cuestiones, ¿no? O sea, lo positivo y lo negativo. Y así transformar mi cuerpo. Y de hecho yo eso se los platico mucho a mis alumnos y siempre lo he visto como alquimia pura, ¿no? Es algo que de pronto llega la piedra y la transformas en diamante. Y entender que en general todo cambia también, que todo se mueve, que todo, también en el sentido de las emociones. Siento que la danza me abre mucho los sentidos. Tengo que estar como muy perceptiva, muy abierta de los oídos, los ojos, el olfato, el tacto. Entonces en ese sentido es como muy maravilloso porque nos hace pues gente viva, gente que se mueve por adentro, el corazón, los pulmones, ¿no? Y eso se transporta después hacia el mover y también transformar la energía, ¿no? Para poder conectarse con el otro. Llevo ya muchísimos años en esta compañía en la cual me alejé, regresé por varias cuestiones, pero es una compañía que a mí me da amor, me da crecimiento, me hace sentir en una familia. Eso es principalmente porque Eterno Caracol, además de que me gusta el trabajo y lo honesta que esté en su trabajo. La obra que habla mucho del miedo, que también la violencia que estamos viviendo en México es muy grande, pero cuando ves estas obras dices, hay más allá y podernos sensibilizar también al cuerpo humano, ¿no? El final de la obra, ya que representa a una persona que se va, los ángeles un poco, los pájaros, en sí la pureza cuando hay una muerte. Esto me hizo recordar a un amigo que hace unas semanas se nos fue, que se llama Samuel Loera, de mi generación, también bailarín del Centro Nacional de las Artes. Y es una escena muy fuerte porque cada vez que yo la veía, lo veía a él y me hacía sentir como la vida se va en momentos, ¿no? Es tan frágil y sobre todo como a veces tenemos tanto miedo a la muerte cuando la muerte llega en un segundo. Entonces a mí me conmovió muchísimo porque me veía reflejada y veía la fragilidad del ser humano. Sí, creo que los bailarines y toda gente creadora es alguien súper sensible que de alguna manera le afecta todo, ¿no? O sea, es algo que
que es como esta cuestión de causa y efecto, ¿no? Cualquier cosita que pasa, ya, uno lo percibe, lo transforma acá adentro para regresarlo, ¿no? Y también crear otra causa en el afuera. Me gusta mucho el trabajo de Tete, siempre me ha gustado. Y ahora con esta obra creo que es un súper reto porque es una obra bastante compleja, ¿no? Pero es una obra que es muy contemporánea en el sentido de lo que quiere decir ella, ¿no? Porque está hablando sobre muchas situaciones que está viviendo el país actualmente, como los asesinatos, los robos, los asaltos, los raptos de la gente, ¿no? Y bueno, es una obra que al final de cuentas nos deja una conciencia de que si nos unimos podemos hacer que las cosas cambien y mejoren, ¿no? La esperanza siempre tiene que ser como algo que nos solidifique como seres humanos. O por ejemplo a mí cuando me enredan con cinta, que es como un rapto, ¿no? Esa es una parte muy fuerte de la obra que creo que visualmente impacta muchísimo. Pues yo trataba de sentir como si fuera realmente algo real, ¿no? O sea, porque yo he visto gente que le han raptado a su familia y sufren muchísimo la familia y los amigos, entonces creo que hacer un papel tan importante en ese aspecto y tan fuerte, pues sí considero que es como un reto, ¿no? Es que cuando yo hago normalmente mis trabajos, de principio es una necesidad. O sea, de principio es algo que para mí es importante trabajar. Para mí, para entenderlo, para tratar de localizar estas emociones y poderlas entender, ¿no? Y de alguna manera transformar y curarlas, ¿no? O sea, es una necesidad muy, muy profunda mía. En este caso, Eterno Caracol representa un reto, dado que implica un manejo de la técnica muy completo, ¿no? Donde utilizamos técnicas contemporáneas de la maestra Tete, ballet. Entonces, para mí es un reto enfrentarme a este tipo de movimiento tan técnico, de tanta precisión. Esta obra, pues para mí fue muy conmovedora tratar el tema de los seres humanos, ¿no? y del miedo y del temor que todos tenemos, ¿no? Sobre todo el final me es muy impactante, ¿no? Donde la mujer al final de todo este discurso, ¿no? Termina muriendo. Entonces para mí es pues como reflejar un poco a mi mamá, ¿no? Así como estas situaciones complejas a las que te tienes que enfrentar y pues a veces terminan, ¿no? en la muerte, ¿no? Pero el final es muy conmovedor para mí porque aparecemos ángeles y para mí es como si la rescatáramos y llegáramos por su alma, ¿no? Entonces al final pues la muerte termina siendo el comienzo de otra vida. Entonces eso es lo que yo me llevo de esta obra y lo que más me conmovió. Bueno, Eterno Caracol para mí es una agrupación que apasionadamente lleva la danza a su máxima expresión
dirigida por la maestra Tete López Llera. Es una compañía que cuando yo conocí el trabajo me enamoré profundamente de esa forma de enlazar, de escribir una historia física a través del cuerpo. Es una obra maravillosa en la cual Tete aborda un tema bastante fuerte que nos atañe a todos los mexicanos, y no solamente a los mexicanos, sino en el mundo, que es la violencia. Y vista de esta manera tan poética como lo hace Tete, me parece que es un acierto maravilloso, ¿no? La primera imagen que me vino con el masking fue precisamente esa de señalar y marcar la muerte. Pero después dije, ay, caray, con el masking luego también torturan. O sea, te empiezan a enudar, te empiezan a... ¿no? Y te empiezan a callar y te empiezan a ahorcar y te empiezan a asfixiar y te empiezan... Y es como la parte brutal, ¿no? A mí me parece como... Pues sí, o sea, yo lo combiné con la parte de tortura, ¿no? La obra que estamos por presenciar de Eterno Caracol, del discurso del miedo, pues narra un poco las vivencias que estamos teniendo en la actualidad acerca de cómo las maneras de gobierno, de relaciones y de valores han ido construyendo un cerco en donde los ciudadanos, los seres humanos, vamos perdiendo nuestros espacios de convivencia seguros, pacíficos, en completa calma y total agrado, ¿no? Hemos cedido esos espacios a un clima de zozobra, de violencia, de muerte, en donde pues, es fácil que a la salida de cualquier reunión pues uno ya no llegue a casa. Siento que esta obra tiene una fuerza de por sí misma, aparte del tema. Me parece que esta obra en particular ha trabajado mucho más la cuestión espacial, mucho más el trabajo de las energías violentadas, exorbitantes, y en relación a sus obras anteriores, me parece que esta obra tiene un tinte un poco más oscuro, un poco más tenebrista en relación a sus trabajos anteriores, que debe ser pues por los signos de los tiempos. Primero fue la creación del Solo, que se estrenó en Teatro de la Danza, y esa primera obra creo que como que marcó el tono de todas las estructuras de todas las otras, ¿no? Creo que esta primera danza del Solo de la maestra López Llera fue la pauta, ¿no? Para marcar un poco los tonos de la iluminación, un poco los tonos de la danza misma, ¿no? Y creo que eso fue como la parte, no sé si porque fue la primera, me parece que es una de las partes más hermosas, más plásticamente más lograda. Tete y yo coincidimos en un proyecto con Lidia Romero, Arqueología Postmoderna, y curiosamente, cuando yo en esos días estaba pensando con quién bailar, Tete me invita a participar en una obra para el premio Imbaguam con la obra para una oración. Y fue muy simbólico en ese momento para mí porque pues yo deseaba bailar en esta compañía con Eterno Caracol. Muy simbólico el tema de para una oración porque ambos habíamos tenido como una pérdida, ¿no? Y finalmente es como cuando pierdes a alguien o algo muy querido para ti, te sientes desubicado, ¿no? En el espacio. Yo creo que esta obra tiene una propuesta de procurar tener fe, tener esperanza, tener pues eso que nos queda al ser humano, ¿no? De poder transformar una situación horrible en algo que nos lleve a la cordialidad o a la paz o simplemente como a la no agresión, ¿no? Básicamente creo que sí contribuye al deseo
de tener un mejor mundo, ¿no? Y bueno, pues el solo fue lo primero que realicé ya a la hora de estructurar y comenzar con el movimiento y el lenguaje. Y quise partir un poco como pues de las personas que son más vulnerables pues a la violencia. Normalmente son los niños, normalmente son las personas pues discapacitados, los débiles, vaya. Y en ese sentido yo siento que también hay mucha violencia hacia la mujer. Y lo primeritito que me imaginé fue a una mujer que la quieren encerrar de alguna manera, que va entrando a un espacio oscuro, un cuarto, y que mi imagen era como si hubiera una puerta y que al abrir la puerta eso mismo proyectara como un camino en el piso, ¿no? Por eso el piso blanco, pero que a la vez tiene también esa posibilidad de transformarse como en un camino mismo, ¿no? Y por eso, bueno, también las cintas, que de alguna manera de principio quería que fueran como muros, ¿no? Que sintieran el espacio un poquito más cerrado. Y que a la vez jugaran con las sombras, porque pues las sombras, lo oscuro, tiene mucho que ver también con el miedo, ¿no? Y cómo al final, pues de plano, ella se quita la ropa porque también ella se siente mal, vaya, se siente sucia, se siente de haber sido violentada. Y cómo al final, al quererse limpiar o al quererse de alguna manera sanar o purificar nuevamente, pues se empieza a manchar, ¿no? O sea, es como una doble información ahí muy extraña, porque pues ella se está limpiando, ella está bañando, ella se está de alguna manera, ¿no? Reconfortando, pero sin embargo se empieza a manchar toda de negro, ¿no? Y después toda de rojo como con sangre, ¿no? Y pues queda ahí el cuerpo todo vulnerable, todo ensangrentado, y cómo entran nuevamente los personajes, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Pero ya está ahí tirado, ya está ya sin vida, Y yo al final sí no quería terminar así, porque era como terminar lo más sin esperanza, ¿me explicó? Y yo creo que sí podemos hacer algo. Es como buscar la empatía, ¿no? Y volvamos a ver los ojos de los otros. Veamos si está triste o está adolorido. Y si algo le pasa, pues preguntemos. Pues al final yo sí quería pues buscar esa parte de esperanza.
Gracias.